Audiolibros. Sibyl, historia verídica de una mujer poseída por 16 personalidades diferentes, por Flora Rida Schreiber. Prefacio. Este libro entra en prensa unos 10 años después de que conociera a la mujer a la que he dado el seudónimo de Sibyl Isabel Dorset. Sibyl desea mantener el anonimato, y cuando lean su verdadera historia, comprenderán el porqué. Pero Sibyl Isabel Dorset es una persona real. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en una tarde de otoño de 1962, en un restaurante de la avenida Madison de Nueva York. La doctora Cornelia B. Wilbert, psicoanalista de Sibyl, había preparado este encuentro para que pudiera conocerla. Sibyl parecía nerviosa y remota. Sabía que la entrevista era a propósito de su enfermedad. La doctora Wilbert y ella se hallaban embarcadas en uno de los más complejos y extraños casos de la historia de la psiquiatría, el primer psicoanálisis de una personalidad múltiple. Hacía años que conocía este caso. A menudo se había cruzado mi camino con el de la doctora Wilbert, a causa de mi trabajo como directora de la sección de psiquiatría de la revista Science Digest y autora de artículos sobre temas psiquiátricos. De hecho, algunos de esos artículos habían sido acerca de sus casos. La reunión había sido concertada por un motivo específico. La doctora Wilbert deseaba saber si me interesaría o no escribir acerca de Sibyl. La doctora creía que no era suficiente presentar su caso, que era un verdadero hito en la historia de la profesión, en una revista médica, pues, además de su gran significado profesional, el caso tenía amplias implicaciones psicológicas y psicológicas para el público en general. Deseaba esperar a que finalizase el caso antes de aceptar irrevocablemente llevar a cabo el trabajo de este libro. Mientras tanto, Sibyl y yo nos hicimos amigas. Teníamos en común numerosos intereses intelectuales y una indudable afinidad. Sibyl se convirtió en una visitante habitual de mi apartamento. A menudo me hacía confidencias acerca de lo que había sucedido en sus sesiones de análisis y lo que tenía lugar cuando estaba en mi casa. A menudo entraba luego en esas sesiones. Gradualmente fue interesándome más y más la idea de este libro. He escrito mucho y he logrado una cierta fama con ello, acerca de temas psiquiátricos, y tengo sólidos conocimientos de psicología y psiquiatría. En 1962 ya había trabajado con muchos psiquiatras en sus casos, incluso mis perfiles políticos, muchos de los cuales fueron escritos para revistas de gran importancia en el país, tenían una aguda orientación psicológica. Además, soy catedrática universitaria actualmente en la Facultad John Jay de Derecho Criminal de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Mis especialidades académicas son el inglés y la dicción. Ambas especialidades me prepararon para hacerme cargo del caso de Sibyl. Además, había trabajado en el teatro, la radio y la televisión. Había escrito relatos cortos y obras de teatro, y enseñado el arte de escribir en la nueva Escuela de Investigaciones Sociales. Todos estos factores parecieron conjurarse para hacerme desear transmutar los detalles clínicos de la historia de Sibyl en un libro en el que pudiera captar el drama inherente en esta historia. También deseaba escribir este libro a causa de mi amistad con Sibyl y la doctora Wilbert, cuyo valor al tomar un sendero no explorado en el campo tan especial del análisis me causaba una gran admiración. Sentía un gran respeto por la doctora Wilbert, una analista con impresionantes credenciales. Tenía una extensa clientela en Park Avenue y era miembro prominente de diversas organizaciones psiquiátricas, en especial de la Sociedad de Psicoanalistas Médicos y la Academia de Psiquiatría, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Psiquiátricos Privados. También formaba parte del Comité de Investigación de la Sociedad de Psicoanalistas Médicos, que preparó el importante volumen titulado Homosexualidad, una visión psicoanalítica. Hoy, habiendo abandonado ya la práctica privada, la doctora Wilbert es catedrática de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kentucky. Así que, tras conocer a Sibyl y sus otras personalidades durante 3 años, tomé la decisión de dedicarme a escribir este libro e inicié la permanente investigación formal. Las confidencias que había tenido con Sibyl y la doctora Wilbert
y mis contactos directos con las otras personalidades tenían que ser complementadas por una investigación sistematizada de este caso, como un todo, y de la vida complementada de Sybil. Leí ampliamente la literatura médica existente acerca de la personalidad múltiple y discutí los aspectos generales del caso con otros psiquiatras, además de la doctora Wilbur. Exploré la odisea exterior de la vida de Sybil, hablando con personas que la habían conocido en su ciudad natal de Medio Oeste, a la que llamaré Willow Corners, en Omaha y en Nueva York. También seguí literalmente los pasos de Sybil, que Sybil había dado durante sus extraños viajes como otra personalidad. Por ejemplo, en Filadelfia, conté el número de pasos hasta la puerta delantera del Hotel Broadwood, para desarrollar esta extraordinaria saga, que era un verdadero caleidoscopio escalofriante y anonadador, de hechos fascinantes. Primero tuve que desenmarañarla. Las claves para ello fueron surgiendo a través de una detenida exploración de cada uno de los documentos referentes a los 11 años de análisis que había sufrido Sybil. Estos incluían las notas diarias de la doctora Wilbur, apuntadas a lápiz en sus blocs de notas durante las 2.354 sesiones, los ensayos de Sybil, escrito como parte del sistema de tratamiento, y las grabaciones de aquellas sesiones de análisis que fueron tomadas con magnetofón. También estudié los diarios de Sybil, que había escrito desde su adolescencia hasta el primer año de análisis, cartas, informes familiares y clínicos, y los periódicos e historia de la ciudad de Willow Corners durante los años en que la familia Dorset vivió allí. Durante esos 10 años, 7 de los cuales los pasé activamente dedicada a este libro, me relacioné íntimamente con la doctora Wilbur y Sybil, y ambas, ya fuera separadamente o juntas, estaban dispuestas a posar para el retrato. Sin embargo, nuestros papeles eran bastante diferentes. Yo estaba volviendo a crear lo que Sybil ya había vivido y la doctora analizado, pero tal vez jamás ningún autor se halló con esos personajes, más colaboradores. De hecho, ellas mismas reafirman muchos aspectos del análisis. En respuesta a mis preguntas, por otra parte, yo tenía la satisfacción adicional de ser capaz siempre de comprobar los hechos médicos del hecho con una doctora con la que podía entrar en contacto mediante el teléfono más cercano. Al leer el libro ya terminado, Sybil comentó: «Cada una de las emociones descritas es verdadera», y la doctora Wilbur dijo: «Cada hecho psiquiátrico está representado exactamente». La verdadera historia de Sybil nos da una visión poco habitual de la mente inconsciente y abre puertas a nuevos conocimientos, siendo una reflexión acerca de la psicología anormal y acerca de una extraordinaria trama de desarrollo. El caso de Sybil Dorset nos da una nueva visión de lo que es normal. No solo nos permite realizar una nueva observación del increíble poder de la mente inconsciente en su motivación del comportamiento humano, sino también una nueva visión de la dinámica de las relaciones familiares destructivas, los aterradores efectos de un medio ambiente estrecho y con grandes prejuicios religiosos, la identificación de una mujer con los hombres de su familia y su negativa a la autorrealización, en términos de lo que no se debe de hacer. La historia de Sybil es una maravillosa lección sobre el cuidado infantil. Además, en esta narración se hallan implícitas las preguntas: ¿qué es la madurez? ¿Qué es una persona completa? Igualmente, la historia de Sybil ilumina el papel de la mente inconsciente en la creatividad, las sutiles interrelaciones del recordar y el olvidar, de la coexistencia del pasado con el presente, y el significado del ambiente primigenio en el desarrollo de las psiconeurosis. Por otra parte, se hallan implícitas también ciertas cuestiones filosóficas en este libro, principalmente la sutil relación entre lo real y lo irreal, y el significado del yo. En lo médico, esta narración aporta cierta luz sobre la génesis de las enfermedades mentales en términos de herencia y medio ambiente, y la diferencia entre la esquizofrenia, que algunos doctores también el público tienden a usar como etiqueta generalizada para una multitud de diversos síntomas, y la grande histeria, la enfermedad tan poco conocida como afligía a Sybil. Pero quizá lo más importante de todo esto
Es la expansión de la conciencia que experimenta el lector cuando cae bajo el hechizo de las aventuras internas de Sybil. Flora Rheta Schreiber, Nueva York, enero 1973. Agradecimientos. Debo dar las gracias a James Palmer por sus comentarios tan útiles acerca de ciertas partes del manuscrito, a la antropóloga Dra. Valentín Winsey por sus valiosas sugerencias, al Dr. Donald Riddle, decano de la Facultad John Jay del Derecho Criminal, por su constante apoyo, a Melvin Herman, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Hospitales Psiquiátricos Privados, que me presentó a la doctora Wilbur, al reverendo Eric Hayden de la Iglesia de San Andrés de New York, por seguir algunas pistas cruciales, al Dr. Leo por su información legal sobre el capítulo 5, a John Schreiber por su inquebrantable entusiasmo por el proyecto, a ese leal grupo de trabajadores en la máquina de escribir que dedicaron un número aparentemente interminable de horas no solo a mecanografiar el manuscrito, sino también a simpatizar con la autora. Natalie Parnas, Margaret Shop, Janet Ludor, Shirley Sulab, Anne Henry y Heidi Davis, también a Heidi que, junto con su esposo, George Thomas, rescataron a la autora, cargada de documentos de Lexington, Kentucky, a Patricia Miner de la Mycoshoot and Otis y La Tormenta desde 1962, y por encima de todo, a la doctora Cornelia Wilbur y a Sybil Dorset, quienes hicieron que todo esto fuera posible. También he discutido el caso de Sybil con miembros tan notables de la fraternidad psiquiátrica como lo son el Dr. Carl Menninger, el Dr. Murray Bowen, el Dr. Harvey Kay, el Dr. Lawrence Freeman y el fallecido Dr. Nathan Ackerman, el Dr. Herbert Spiegel, que hizo regresiones de edad con Sybil y la describió como una histérica brillante, y dedicó varias horas a una valiosa discusión de este caso, que conocía de primera mano. El Dr. Menninger, que nunca había tratado a nadie en la condición de Sybil, había, sin embargo, tratado casos de escritura automática que considera una subclase de esta situación que da pruebas de la realidad de la misma. El Dr. Bowen, cuya especialidad es la terapia familiar, estuvo particularmente relacionado con la constelación familiar en la génesis de la enfermedad. Relación de personalidades y fechas de nacimiento. Sybil Isabel Dorset, 1923, una persona vacía, la personalidad primaria. Victoria Antoinette Charleau, 1926, apodada Vicky, una rubia con mucha seguridad en sí misma, sofisticada y atractiva, continuidad memorística de las personalidades de Sybil. Peggy Lowe Baldwin, 1926, una adolescente dogmática, entusiasta y a menudo irritada, con nariz respingona, pelo cortado al estilo paje y una sonrisa malévola. Peggy Ann Baldwin, contrapartida de Peggy Lowe, con características físicas similares, se muestra más a menudo temerosa que irritada. Mary Lucinda Saunders Dorset, 1933, una persona meditabunda, contemplativa, maternal, amante del hogar, es obesa y tiene el cabello largo y castaño, oscuro, peinado hacia un lado. Marcia Lynn Dorset, 1926, a veces su apellido es Baldwin, escritora y pintora, tremendamente emocional. Tiene un rostro en forma de escudo, ojos grises y cabello castaño con raya a un lado. Vanessa Gale Dorset, 1935, intensamente dramática y tremendamente atractiva, una pelirroja alta, de esbelta figura, ojos marrón claro y un expresivo rostro ovalado. Mike Dorset, 1928, una de las dos personalidades masculinas de Sybil, carpintero y ebanista, tiene la piel aceitunada, cabello oscuro y ojos marrones. Sid Dorset, 1928, la otra personalidad masculina de Sybil. Es carpintero y se encarga de todo tipo de reparaciones. Tiene la piel clara, cabello oscuro y ojos azules. Nancy Lowe Ann Baldwin, fecha sin determinar. Interesada en la política y en la consecución de las profecías bíblicas e intensamente temerosa de los católicos. Delirante, sus características físicas se parecen a las de Peggy. Sybil Ann Dorset, 1928.
despistada hasta llegar a la neurastia, pálida y tímida, con cabello rubio ceniza, rostro ovalado y nariz recta. Ruthie Dorset, fecha sin determinar, una niña. Se trata de una de las personalidades menos desarrolladas. Clara Dorset, fecha sin determinar, intensamente religiosa, critica intensamente a la Sybil de la vida real. Helen Dorset, 1929, muy temerosa, pero determinada a lograr su realización. Tiene cabello castaño claro, ojos color avellana, nariz y labios delgados. Marjorie Dorset, 1928, serena, vivaz y de risa fácil, una bromista, es una morena pequeña y bien parecida, con piel clara y nariz respingona. La rubia, 1946, sin nombre, una quinceañera perpetua, tiene cabello rubio rizado y una voz cantarina. La nueva Sybil, 1965, la 17ª personalidad, una amalgama de las otras 16. El árbol familiar, jerarquía de las 16 personalidades. En primer lugar está Sybil Isabel Dorset, posteriormente Vicky, Peggy Ann, Peggy Lau, Marjorie Ruthie, y en tercer lugar Marcia, Vanessa, Mary, Helen, Clara, Sybil Ann, la rubia, Mike, Sid, Nancy Lau y Ann. Parte 1. Ser. El reloj incomprensible. El ruido de los cristales rotos hacían palpitar su cabeza. La habitación daba vueltas. Su nariz se llenaba de acre olor de los productos químicos y era más que una inhalación lo que en realidad había allí. El olor parecía emanar de algún distante recuerdo de una experiencia olvidada hacía mucho. Aquel olor tan distante y sin embargo tan familiar era una reminiscencia de la vieja farmacia en casa. El cristal roto de la vieja farmacia, el cristal roto en el gran comedor, ambas veces se había oído la frase acusadora: «Tú lo has roto». Sybil Isabel Dorset metió apresuradamente sus apuntes de química en su cartera marrón y corrió hacia la puerta, mientras todas las miradas se volvían hacia ella. La del profesor de química, las de los otros estudiantes clavándose incomprensivas en su espina dorsal. La puerta se cerró tras ella. Estaba en el largo y oscuro pasillo del tercer piso del edificio Heiberger de la Universidad de Columbia. Luego, estuvo esperando ante el ascensor. Era la única persona que había allí. Demasiado, ha sido demasiado. Sus pensamientos giraban en espiral. Habían tardado demasiado en salir del laboratorio. Podrían haber impedido lo que había pasado, saliendo en el mismo momento en que había oído la rotura del cristal. Demasiado. También el ascensor estaba tardando demasiado. Sybil aferró su cartera. No estaba allí. Tampoco estaban allí ni el ascensor, ni el largo y sombrío pasillo. Se hallaba de pie en una larga y estrecha calle cubierta de nieve. El ascensor no había llegado, y en lugar de esperar, estaba caminando. Un agudo y doloroso viento le azotaba. La nieve blanca, crujiente y formando remolinos, se hallaba bajo sus pies. No llevaba chanclos, ni guantes, ni sombrero. Le dolían las orejas por el frío. Su delgada chaqueta de paño gris, que le había parecido suficiente para ir del laboratorio a su apartamento en Morningside Drive, ahora le ofrecía muy poca protección contra el agobiante frío. Buscó la placa con el nombre de la calle. No había ninguna. Buscó una casa en la que pudiera hallar refugio. No había ninguna. ¿Una gasolinera? No vio ninguna. ¿Una tienda? Ninguna. Farmacia, laboratorio de química, el largo y sombrío pasillo, ascensor, no había ninguno. Solo aquella calleja mal iluminada, desierta y sin nombre, en un lugar que no reconocía. Viejas, feas y grandes estructuras de madera, algunas pintadas de un color gris barco de guerra y otras cubiertas con planchas de metal, se alineaban a ambos lados de la calle. Había marquesinas, grandes puertas bajo las mismas y ventanas con pequeños cristales. No podía ser Nueva York, quizá fuera alguna parte de su Wisconsin nativo, en donde, de niña, había pasado muchas tormentas invernales como aquella y había sufrido por tener saballones. Ridículo,
¿Cómo podía haber llegado a Wisconsin en el abrir y cerrar de los ojos que había transcurrido entre cuando se encontraba frente al ascensor de la Universidad de Columbia y ahora? Pero también era cierto que en tan poco tiempo no habría podido ir a ninguna parte. Quizá no hubiera ido, tal vez no se hallase en parte alguna. Podría ser que aquello fuera una pesadilla. Y no obstante, mientras apretaba el paso, la realidad se enfrentó a ella bajo la forma de los feos edificios y la nieve, que caía constantemente. Se limpió la cara de nieve con su mano desnuda y trató de sacudírsela del cuerpo, girando de un lado a otro. Sabía que no podía haber inventado aquellos monstruosos edificios. Jamás antes había visto nada parecido. Las puertas eran grandes, no por las que estuviese imaginando así, sino porque eran utilizadas para almacenamiento de transporte. La parte realista de su mente entró de nuevo en funcionamiento y supo que se hallaba en un distrito de almacenes. De repente, apareció en el otro lado de la calle una silueta negra, recortada contra la nieve blanca. La figura de un hombre parecía tan inalcanzable como una sombra pasajera, tan inanimado como el edificio que la empequeñecía. Y aunque indudablemente podría haberle dicho dónde se encontraba, no le era posible hablarle. Además temía que, de hacerlo, no comprendiera sus motivos. Lo dejó pasar y hundirse en lo que aparecía en la noche, apresurándose hacia un mundo que estaba más allá de los almacenes y de su alcance. Para Sybil no parecía haber salida, tal como no había entrada. La barricada de edificios, a pesar de estar en el exterior, se mezclaba con sus temores internos. Se sentía encerrada, apartada, aprisionada, atrapada, tanto dentro como fuera. No había rescate, ni taxi, autobús, nada que pudiera llevarla a algún sitio, a cualquier sitio, con tal de que fuera lejos de aquel lugar, que no era ningún lugar. Aunque siempre había notado una sensación rara y estremecedora antes de bajar de un autobús del servicio urbano de Nueva York, su actual hogar, ahora incluso estaba dispuesta a arriesgarse a viajar en uno. Sin embargo, esto eran puras entelequias, dado que no había ninguno, no había nada. Su mente fue invadida por la imagen de una cabina telefónica. Si pudiera encontrar una, no solo sabría dónde estaba, sino que además podría llamar a Teddy Eleanor Reeves, su compañera de cuarto, que probablemente estaría preocupada por ella. Entonces, Sybil recordó que Teddy había partido para tomarse unas vacaciones con su familia en Oklahoma, poco después de que ella hubiese salido en dirección al laboratorio. Era irónico que Teddy le hubiera insistido a Sybil para que llevase una chaqueta de más abrigo cuando salió del apartamento. Ella no le había hecho caso, porque era uno de aquellos días en que no podía escuchar a nadie. Durante todo el día, especialmente cuando había empezado a bajar la temperatura, se había sentido invadida por una sensación de inquietud y por unas extrañas agitaciones internas que le habían hecho imposible permanecer en el apartamento, incluso los pocos minutos necesarios para cambiarse de chaqueta. Sybil deseaba llamar a la doctora Cornelia Wilbur. Si había pasado mucho tiempo, también la doctora estaría preocupada por ella. Quizás Sybil no hubiera acudido a su cita con ella. ¿O acaso habría perdido muchos días de visita ya? La palabra ya le preocupaba y le resultaba difícil de aprender, dado que no había forma de saber cuánto tiempo había pasado desde que estaba esperando el ascensor. Si pudiera recordar, desenmarañar lo que había traído aquí, quizá pudiera comprender. Hasta entonces, no le sería posible tener la mente en paz. Un teléfono le parecía el nexo más sólido con la realidad, aunque buscar uno era como perseguir un espejismo. De alguna manera tenía que encontrar alguno, continuar caminando hasta que lo lograse. Notaba que no podía seguir, pero también sabía que no se atrevía a detenerse. Le parecía tener las piernas heladas, pero si no seguía caminando, sabía que por su experiencia con los inviernos del Medio Oeste, que quizás se quedase helada hasta morir. Obligándose a seguir en movimiento, trató de oír algún sonido, alguna señal de vida. Solo se escuchaba el viento, caminando manzana tras manzana, a lo largo de las calles tapizadas de hielo. No logró encontrar ni una sola placa con el nombre de la calle. La esperanza de hallar un teléfono le pareció aún más vana, como si buscase un nexo con la realidad.
al menos espontáneo, Sybil detuvo junto a un farol. Ayudada por su débil luz, abrió su bolso y rebuscó en él mismo. Su carnet de seguridad social, carnet del seguro, licencia de conducir, carnet de la biblioteca de la Universidad de Columbia, cada uno de ellos le trajo la confianza de reconocerlo. En su billetero, que contenía $50 y algo de una calderilla, cuando salió de su apartamento, ahora había únicamente $37.43. Había caminado hasta el laboratorio, no había comprado nada luego y llegado al fin allí. ¿Había usado el dinero que faltaba en viajar hasta aquel lugar? Se hallaba esperando el ascensor, luego estuvo allí, era todo lo que podía recordar. La llave de su apartamento estaba cuidadosamente guardada en su compartimiento. Sin embargo, colgaba de una etiqueta grande y color marrón rojizo. Encontró una llave que jamás había visto antes. Girándola una y otra vez en su mano casi helada, la miró y la volvió a mirar, leyendo y releyendo lo que ponía en ella. Habitación 1113. ¿Qué hacía aquella llave en su bolso? ¿De dónde había salido? Obviamente, era una llave de hotel, pero a diferencia de la mayor parte de las llaves de hoteles, no llevaba ni nombre, ni dirección, ni indicación alguna de qué ciudad era. Quizá después de todo aquello fuera una pesadilla. No, la llave era tangible, la etiqueta era sólida, el farol era real, y también lo eran los feos edificios que parecían hacerle muecas y burlarse de ella. Y también era real la nieve que se adhería a su chaqueta y a sus piernas. Y estas piernas se movían, a pesar de sus temores. No tenía las piernas heladas. Mientras se apresuraba, sabiendo que no tenía meta alguna, apreció el humor negro de la situación. Corría hacia ningún sitio. A pesar de esto, siguió hacia adelante, corriendo desde ningún sitio hacia ningún lugar, corriendo para dejar atrás su pánico creciente. La llave de la habitación 1113 era el motor que la movía, la maquinaria que hacía girar su pánico. Luego de pronto, la llave no le produjo pánico, sino una cierta tranquilidad. Aquella llave abría alguna puerta de habitación de hotel, un refugio del frío, un asilo, al menos habría algo de calor y se conseguiría alimento y descanso. Caminando con rapidez, mirando en cada travesía por si se aproximaba algún vehículo, Sybil se fue irritando consigo misma por no haber llevado a cabo un intento más decidido por hallar un taxi o un autobús. Aunque se había dejado atrapar, ahora lograría encontrarse un hotel, fuera o no aquel al que llevaba la llave anónima. Con seguridad, debía de haber un mundo más allá de los almacenes. Después, un nuevo terror la invadió, y si hubiera recogido aquella llave del suelo, no recordaba haberlo hecho, pero es que no recordaba nada. Y si en algún momento del pasado hubiera estado en esa habitación durante días, semanas, quizá incluso meses o años, y se hubiera visto forzada a abandonarla para no tener que pagar la cuenta, en ambos casos ahora la habitación sería de algún otro. ¿Debía tirar la llave? ¿Liberarse de cualquier probable culpa? No, no había llave, ni habitación, ni refugio, ni asilo, ni mundo. Solo nuevas extensiones de aquel mundo deshabitado, cuyas siluetas irreales de hombres podían pasar silenciosamente entre la nieve, reavivando el recuerdo de las imágenes blancas y negras que siempre la habían aterrorizado. No había fin para aquellas largas y estrechas calles. Ninguna casa parecía iluminada por una luz. Aquellas ventanas con barrotes, ¿cómo las temía? Eran ecos de viejos temores, temores que la seguían a donde quiera que fuese y que ahora la habían seguido hasta aquel lugar que no era tal. De pronto vio una luz, una gasolinera, por fin un teléfono y un listín que le daría el nombre de aquel lugar. Según el listín, estaba en Filadelfia, una ciudad que había visitado muchas veces, pero en ninguna ocasión anterior había estado en aquella área. La cabina telefónica la atraía, parecía invitarla, pero cuando aceptando esa invitación se confinó dentro del recinto, similar a una jaula, la hospitalidad se convirtió en rechazo. Pensando llamar al teléfono privado de la doctora Wilbur, insertó una moneda de 10 centavos en la ranura para pedir larga distancia, pero oyó solo un silencio metálico. El teléfono no tenía línea. Se acercó al encargado de la gasolinera y le preguntó si podía usar su teléfono particular. «Lo lamento, señorita», le replicó. «Lo lamento».
Todo lo que Sybil vio mientras él se alejaba de ella y le cerraba la puerta en las narices fue la parte de atrás de su chaqueta blanca que se alejaba rápidamente. Sabía que el miedo de ella se le había contagiado a él, pero el contacto con otra persona le permitió tomar la decisión de llamar desde el Hotel Broadwood, donde siempre se alojaba cuando visitaba Filadelfia. El pensar en el Broadwood y el saber que estaba en una ciudad que conocía bien hizo que desapareciera parte de su terror. Pasó un rato dentro del lavabo, donde dejó que el agua caliente corriese sobre sus manos. Al regresar a la calle, se fijó por primera vez en el río del Wear y su otra orilla, en Camden. Ambos habían estado allí durante todo el tiempo. El del Wear le resultaba familiar. En una ocasión le había hecho una acuarela impresionista mientras Capri estaba acostado a su lado, el gato, que había contemplado cada pinceleada. Había dado alguno que otro zarpazo al mango del pincel, como para recordarle a Sybil su presencia. Los hombres de las calles comenzaron a ser visibles. Front Street, Hallowell Street, Spring Street. En la Front Street, entre Hallowell y Spring Gardens, había una vía elevada. Cuando Sybil se aproximó a una esquina, vio una luz, un autobús de servicio urbano. «Espere, espere», llamó frenética Sybil. El conductor de rostro rojizo la esperó. Y entonces, dándose aguda cuenta del dolor de sus piernas y brazos, Sybil se derrumbó en un asiento junto a una ventanilla de la parte trasera del autobús. Estaba dispuesta a ir a donde la llevase el autobús, a cualquier lugar, a todo lugar, al mundo del más allá, a un mundo sin fin, a donde fuese. ¿Qué hacían aquellos otros pasajeros? 3 hombres y una mujer con sombrero de castor, fuera de sus casas, en una noche como aquella. Pero, ¿era de noche? La enloquecedora falta de detalles de la masa gris del cielo cubierto no le daba ningún indicio sobre si era de noche o de día. Tampoco sabía la fecha, y si se lo preguntase a los otros pasajeros, qué estúpida la creerían. De nuevo se sintió atraída por la enigmática llave de su bolso, que tampoco le facilitaba ninguna clave. Una llave del Broadwood, no lo sabía, ni siquiera sabía si estaba camino del hotel. No obstante, podría llegar fácilmente a él desde donde quiera que el autobús la llevase. Ansioso por averiguarlo, caminó hacia la parte delantera del vehículo y le preguntó al conductor: «¿Pasa cerca de la esquina de Broad y Good?» «A 3 manzanas de distancia», respondió él. «¿Quiere que le avise?» A través de la ventanilla del autobús, y a pesar del hielo que la cubría, reconoció el aparcamiento Benjamin Franklin, la biblioteca gratuita Lowan, el Instituto Franklin y el Parque Fairmont. Recordó con excitación los 2 monumentos del granito del parque. En uno, que representaba unos soldados, en bajorrelieve se leía la inscripción: «Un país, una constitución. Al dar la libertad a los esclavos, aseguramos la libertad para los libres». Había pintado aquel monumento. Debía pensar en cualquier cosa, en todas las cosas excepto en la llave. «Excepto mi vida, excepto mi vida». ¿No era aquello lo que había dicho Hamlet? «Su parada», le dijo el conductor. De nuevo estaba sobre tierra firme, que no era firme debido a lo resbaladizo de los caminos y las aceras, pero sí lo era por la solidez de los lugares conocidos. La Academia de Bellas Artes, entre las calles Broad y Cherry, el Hospital Hahnemann y luego, al fin, una realidad bien sólida, el domo dorado que coronaba el Hotel Broadwood. Finalmente, los 16 pisos de ladrillo rojo del hotel se alzaron frente a ella. Tenía forma de diamante hasta el 3er piso y una cornisa blanca. Al otro lado de la calle, frente al hotel, estaba la Escuela Superior Católica Masculina y un viejo edificio que antes era la sede de Philadelphia Morning Record. Frente a Broadwood había una estación de metro. Alguien le había dicho que el metro estaba allí desde 1927. Y el Broadwood había sido edificado en 1923 por los Elks, el mismo año en que ella había nacido. Curioso. Sintiéndose molesta consigo misma por permanecer ante el hotel cuando ya podría estar dentro, finalmente afrontó la terrible responsabilidad de entrar. Le pareció que le costaba el mismo esfuerzo ascender los 3 escalones que llevaba hasta la puerta del grueso cristal que lo que le hubiese representado escalar el monte Everest. Ascendía hacia lo desconocido. En el vestíbulo contempló las lámparas, parecidas a antorchas, que colgaban del techo. Escrutó los mármoles familiares y el suelo amarillo, negro y blanco de baldosa.
A pesar de que conocía bien aquel vestíbulo por sus anteriores visitas, grabó en su mente cada detalle como si la realidad lo estuviera viviendo por primera vez. ¿Debía registrarse? Dudó. ¿Debía dirigirse a la habitación 1113? Suponiendo debía estar libre y que ella tenía la llave de la misma, subió los 15 escalones que llevaba a la rotonda. Aquello era un camino seguro, que no la llevaba ni al mostrador de recepción ni al ascensor, los Cecilia y Caribdis de su terror. La rotonda estaba dominada por un vitral de colores de 12 metros de alto. Era un hermoso vitral que daba un entresuelo. Inscrito en el techo de pan de oro de la rotonda se podía leer el lema: fidelidad, justicia, Fausto, amor fraterno. Estas virtudes las grabamos en las tablas del amor y el recuerdo. Las faltas de nuestros hermanos las escribimos sobre la arena. Durante algunos minutos fugaces, mientras Sybil contemplaba el techo, se sintió relajada por su belleza, pero la sensación pasó cuando, lentamente, volvió sobre sus pasos, bajando de la rotonda al vestíbulo, tomando de nuevo refugio en las cosas externas. Se fijó en el lugar, había cambiado desde su última visita. Los botones no eran los mismos, y tampoco conocía a la mujer de grandes senos y rostro de búho que estaba en el mostrador de recepción. Y, entonces, entreteniéndose en el escaparate interior de la tienda Retratos Persky, Sybil trató de obligarse a sí misma a decidir si debía registrarse o ir a la habitación 1113, a la que era posible que llevase la inexplicable llave. Incapaz de decidirse, salió apresuradamente a Broad Street. En el kiosco de periódicos, situados frente a Broadwood, adquirió un ejemplar de Philadelphia Bulletin. Su fecha era de 7 de enero de 1958. Como si no pudiera creer la fecha, adquirió Philadelphia Inquirer, también estaba fechado 7 de enero. 7 de enero había salido del laboratorio de química el 2 de enero, 5 días perdidos. El miedo de no saber había sido reemplazado por un miedo aún mayor, el de saber. ¿Tiene hora?, logró decir con supuesto tono casual al vendedor de periódicos. Las 9 en punto, le contestó este. Las 9 de la tarde, eran las 8:45 cuando esperaba el ascensor en la Columbia. Habían pasado 5 días casi al minuto. Lenta, temerosa, Sybil volvió a empujar la pesada puerta de cristal de hotel. El pánico y un sentido de remordimiento y autorrecriminación, despertados por el conocimiento de que había perdido 5 días la obligación a apresurarse. Alguien se daba cuenta confusamente, le estaba llamando. Era la mujer de amplios senos y cara de búho que se hallaba tras el mostrador de recepción. «Óigame», estaba diciendo la mujer con su gran cabeza agitándose al reconocerla, y con sus cejas tan prominentes que parecían las tiesas plumas de un búho, que eran lo primero con que la había comparado Sybil. «¿Tiene un minuto?», le preguntó la mujer. «Quiero hablar con usted». Como hipnotizada, Sybil se detuvo. «Ahora, cuando llegue a su habitación», le dijo solemnemente la mujer, «dese un baño caliente y tómese un té hirviendo. Estaba muy preocupada al saber que andaba usted por ahí, con esa tormenta. No salga», le supliqué, y usted no quiso escucharme. Este no es tiempo para ir haciendo tonterías por ahí afuera». «Gracias, estoy bien», replicó algo embarada Sybil. La mujer le sonrió mientras se dirigía hacia la hilera de ascensores. Sybil podría jurar, y ante un tribunal lo hubiera declarado bajo juramento, que había pasado un año desde la última vez que había estado en el Broadwood. Sin embargo, ante el mismo tribunal, la recepcionista del hotel, que no había trabajado en el mismo el año anterior, hubiera declarado también bajo juramento que Sybil había estado en el hotel antes de aquel 7 de enero. Se abrió la puerta de uno de los dos ascensores. Sybil, ansiosa y sintiéndose muy aprensiva, entró. Era la única pasajera. «Al piso 11, por favor», pidió. «¿Ha salido con esa tormenta?», le preguntó el ascensorista. Ella le contestó con un susurro. «Sí». «Piso 11», informó él. La puerta del ascensor se cerró tras Sybil, y su clank metálico se clavó en su espina dorsal. Como los ojos incomprensivos en el laboratorio de química, entre los dos ascensores no había existido el tiempo. Sus remordimientos se incrementaron al pensar esto. ¿Existía realmente la habitación 1113? Los números de las puertas, 1105, 1107, 1109, 1111, anunciaban un posible 1113. Y entonces, encendiéndose y apagándose, como si fuera una luz de neón, apareció el 1113.
Sibyl abrió su bolso, sacó la llave, la giró sobre su temblorosa palma, inspiró profundamente, comenzó a colocarla en la cerradura, le volvió a dar vueltas y se preguntó si realmente sería la llave de aquella puerta. ¿Entrar? ¿Volver? Metió la llave de la cerradura. Entraba perfectamente. Se abrió la puerta. Sibyl se enfrentó con la habitación 1113. Nadie habló. Nadie se agitó o movió. ¿Significaba aquello que no había nadie adentro? Apretó el cuerpo contra el marco de la puerta y, sin entrar en la habitación, movió la mano a lo largo de la pared más cercana, buscando el conmutador de la luz. Cuando se encendió esta, disipó los temores de lo que pudiera haber hallado, cuando entró en la habitación y cerró la puerta tras ella. Se quedó rígida sin moverse. Por lo que a ella se refería, le parecía no haber estado nunca antes en la habitación. Pero, si aquella no era su habitación, ¿dónde había dormido desde el 2 al 7 de enero y cómo había obtenido la llave? No podía haber estado en la calle todo aquel tiempo. ¿Estaría en el registro del hotel? La mujer de recepción había actuado como si lo estuviese. Se quitó la chaqueta mojada y la colocó sobre una silla. Luego se quitó los zapatos húmedos y se dejó caer sobre el sillón verde situado junto a la ventana. No sabía que la habitación fuera suya, pero, de algún modo, por la forma en que le había hablado a aquella mujer, tampoco creía que no lo era. Durante un tiempo se quedó mirando con aire ausente, a través de la ventana, a la Escuela Superior Católica de Muchachos y al edificio que antes fue sede de Philadelphia Morning Record. Luego, incapaz de recordar distracción en quedarse allí, mirando, tendió la mano hacia los periódicos que había comprado. The Philadelphia Inquirer, última edición para la ciudad, el periódico independiente para todos. Tengo los ojos cansados por el agotamiento, pensó Sibyl. Mañana del martes 7 de enero de 1958. El 7 de enero es un hecho bien claro que me indica que he perdido 5 días. Los rojos dicen que un hombre ha subido en cohete a 300 kilómetros de altura. Gavin dice que tenemos que invertir más en nuestro programa de cohetes. El 85º Congreso comienza hoy en su segunda sesión. Han pasado muchas cosas mientras yo estaba fuera del mundo. El piloto del cohete se lanza en paracaídas y aterriza a salvo tras su épica ascensión. También mi ascensión ha sido épica. Las calles, los escalones, tantas calles, y ha sido un descenso mayor, pues he perdido el tiempo cuando ya pensaba que no me sucedería más. Los autos resbalaban, cuidado con los caminos helados. The Evening Bulletin, Filadelfia, martes 7 de enero de 1958. Pagar la cuenta, avisar a recepción si ni siquiera sé si estoy registrada y cómo logré entrar sin equipaje. Se espera que la tormenta de nieve dure toda la noche. ¿Toda la noche? Sería mejor que se quedase. Tiró los periódicos a la papelera de metal adornada con flores y fue a la mesa para llamar al servicio de habitaciones. Ordenó sopa de guisantes con tropezones y un vaso de leche caliente. Mientras esperaba que le subiesen la comida, decidió llamar a la doctora Wilbur. Demasiado tiempo. Había esperado demasiado tiempo para ponerse en contacto con su doctora. Alzó el teléfono de la horquilla y comenzó a decirle el número de la doctora Wilbur a la telefonista del hotel. Sin embargo, en aquel momento, algo que había sobre el tocador atrajo la atención de Sibyl. Mirando incrédulamente el objeto, dejó caer de golpe el receptor del teléfono. Era su cartera. También en el tocador estaban sus guantes de lana, que le hubieran ido muy bien en la tormenta, y el pañuelo de cuello rojo que llevaba en el ascensor de la Universidad de Columbia. Trémula, caminó hasta el tocador y asió la cartera. Abriendo la cremallera, descubrió que sus notas de química estaban exactamente tal cual las había visto 5 días antes, en el momento de recogerlas en el laboratorio. Entonces, en un rincón del tocador, vio algo en lo que no se había fijado antes: un recibo de una pijama comprado en la tienda Mayflower, 5007 Wayne Avenue, teléfono Victor. La Mayflower estaba a buena distancia de Broadwood si se iba a pie, pero con el metro era entrar y salir de las estaciones. El pijama costaba $6.98. Se preguntó si aquellos $6.98 habían servido para vaciar su billetera. Un pijama. ¿Dónde estaba? Buscó en los cajones y en los armarios, pero no pudo hallarlo.
Miró en el baño. Al principio no vio nada. Luego lo vio en un colgador tras la puerta, colgando cual una acusación. El pijama estaba arrugado. Alguien había dormido con él. ¿Había sido ella? Era de colores vivos y alegres, con brillantes rayas naranja y verde. No era su estilo. Ella siempre elegía colores discretos, habitualmente las diversas tonalidades del azul. El pijama que había hallado era del tipo que podría elegir un niño. Volvió a la habitación. Le temblaban las rodillas. La autorrecriminación que había sentido al descubrir que había perdido tiempo quedó repentinamente intensificada por el hallazgo de aquellos objetos en el tocador. La cartera la miraba mal, el pañuelo rojo la amenazaba, los guantes parecían señalarla como si tuviesen movimiento propio. Acto seguido, un objeto que no había visto antes atrajo su atención. Desde una pequeña mesita de noche, un dibujo en blanco y negro de una figura femenina aislada colocada sobre un abismo, junto a una gigantesca montaña que amenazaba tragársela y la empequeñecía. El dibujo había sido hecho en papel del hotel, dibujado en aquella habitación. Obviamente, la persona que lo había hecho lo había olvidado, pero ¿quién lo había dibujado? Hubo una llamada en la puerta, y el camarero del servicio de habitaciones dejó la mesa la bandeja con la sopa y la leche que había pedido Sibyl. «¿No tienes sed? Mucho apetito esta noche», dijo el alto y enjuto camarero. Parecía como si estuviera comparando lo que había comido aquella vez con lo de otras ocasiones. Su tono era suave, su comportamiento protector, como si la conociese bien. Y no obstante, Sibyl sabía que no lo había visto antes. El camarero se marchó. Contemplando la comida en la bandeja, Sibyl notó otro tipo de pánico diferente al que había sentido entre los enormes y horribles edificios del distrito de los almacenes. El camarero, la mujer de recepción con sus pechos que parecían colinas, el pijama, el dibujo en blanco y negro de una figura femenina junto a un precipicio, todo ello tenía sentido, un terrible sentido. El pánico que había experimentado en el distrito de los almacenes al no saber lo que le había pasado había sido arrinconado en el kiosco de periódicos por un pánico aún mayor al conocerlo en parte. Y ahora, el tormento de conocer en parte lo que le había sucedido había dejado de pasar al terror, infinitamente más grande de conocerlo exactamente. El pijama y el dibujo en blanco y en negro no dejaban lugar a dudas. Sibyl tragó la leche, apartó la sopa y rápidamente se puso los zapatos, su chaqueta aún húmeda, el pañuelo, los guantes. Metió la pijama y la factura en su cartera. Había planeado pasar allí la noche, pero repentinamente, aunque podía ver que no había dejado de nevar y sabía que los trenes irían con retraso, sintió necesidad de regresar a Nueva York, para evitar el riesgo de lo que pudiera sucederle si se quedaba allí. Sibyl Isabel Dorset sabía en lo más íntimo de su ser que tenía que regresar sin falta a Nueva York, mientras seguía siendo ella misma. Capítulo 2. La guerra interior. Trenes. Esos dragones en la noche fascinaban a Sibyl. La emocionaban y la hacían caer en trance. En el pasado, habitualmente, habían representado una huida. Sin embargo, aquel tren no estaba llevándola lejos, sino devolviéndola, y sabía que tenía que regresar a Nueva York, no por el laboratorio de química y sus otras clases, sino a causa de la doctora Wilbur. Sibyl trató de imaginarse lo que habría tenido lugar durante su ausencia a la sesión diaria con la doctora, los probables intentos de ésta por encontrarla, y sobre todo, el desconsuelo de la doctora al hacerse una idea de lo que posiblemente había sucedido. Más tarde, Sibyl apartó aquellos pensamientos que la preocupaban. La sensación de calma que la había embargado desde que había subido al tren era demasiado agradable para perderla en puras especulaciones, remordimientos y autorrecriminaciones. En lugar de ello, Sibyl Isabel Dorset comenzó a pensar en la primera vez en que había visto a la doctora Wilbur y los acontecimientos que rodearon aquella toma de contacto. Con ello dio paso a una oleada de recuerdos tan poderosa que no cesó hasta que el tren entró en la estación Pensilvania de Nueva York. Sibyl tenía 22 años, con sus sentimientos a la deriva. Vivía desesperada con sus padres, Willard y Enriqueta, Hattie. Aquel verano de 1945, con el mundo en guerra, también estaba en guerra el interior de Sibyl. La suya no era una guerra de nervios en el sentido habitual de la palabra,
sino una guerra nerviosa en un sentido especial, pues los síntomas nerviosos que había sufrido desde su niñez habían llegado hasta tal punto que los responsables de la Academia para Maestros del Medio Oeste, en la que estaba realizando estudios de posgraduada en el arte, la habían enviado a casa el pasado junio diciendo que no regresase hasta que un psiquiatra lo aprobase. Gwen Updike, la enfermera de la academia, no deseando dejarla viajar sola, había hecho el trayecto con ella. Pero la vuelta a casa, que sacó a Sybil en una carrera académica imposible para llevarla a una relación con sus padres, aún más imposible, dado que eran al mismo tiempo superprotectores y no comprensivos, solo habían servido para agravar sus síntomas. En agosto de 1945, Sybil estaba buscando ansiosamente una solución para un problema que había sido para ella un dilema toda su vida, pero que ni ella ni nadie podían comprender. En este estado mental, Sybil había efectuado su primera visita al Dr. Lynn Thompson Hall, que era el médico de cabecera de su madre. Aquella vez había sido su madre la que se encontraba mal, con el vientre hinchado, y Sybil había acudido a la consulta como hija de la paciente. Pero mientras hablaba con el Dr. Hall acerca de su madre, Sybil había experimentado el repentino deseo de consultarle acerca de ella misma. Le gustaba el alto doctor de suave voz y se daba cuenta de que lo que más le gustaba de él era que la tratase como a un adulto inteligente. Sin embargo, al darse cuenta de esto, ya era en sí inquietante. Con sus 22 años, tenía derecho al estatus de adulto, poseedora de un coeficiente intelectual de 170, según el test de inteligencia estándar. Se había ganado el derecho a ser tratada como una persona inteligente. A pesar de ello, nunca se sentía como un adulto inteligente cuando estaba con su madre o su padre. Sus padres eran cuarentones cuando ella había nacido. Jamás había visto a su madre sin el cabello canoso. Suponía que era esta situación la que había un abismo generacional de no una, sino 2 generaciones, junto con el hecho de que fuera hija única, lo que daba lugar a que para sus padres ella siguiese siendo un bebé. De alguna forma, jamás había crecido para ellos. Sybil deseaba poder comunicarse con el Dr. Hall durante la primera visita. Deseó que le preguntase: ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿En qué puedo ayudarla? En la segunda visita, que tuvo lugar 3 días más tarde, este deseo aún más fuerte e insistente. Pero mientras su madre y ella permanecían sentadas en la atestada sala de espera durante horas y horas, dado que durante la guerra había pocos doctores, se sintió descorazonada. Sabía que no era razonable esperar que el Dr. Hall se interesase por ella. Al final, le tocó el turno a su madre. Entonces, se llevó a cabo el examen durante el cual, dada la insistencia de su madre, Sybil estuvo presente. Terminando mientras su madre, el doctor y ella estaban saliendo de la sala de consulta, el Dr. Hall se llevó aparte a Sybil y le dijo: «Me gustaría verle un momento en mi oficina, señorita Dorset». Su madre entró en el vestuario, mientras Sybil seguía al Dr. Hall a su oficina. Para sorpresa de Sybil, el doctor no habló acerca de su madre. Mirándola fijamente desde su silla giratoria, el Dr. Hall le dijo de buenas a primeras: «Señorita Dorset, tiene usted un aspecto demacrado y está pálida. ¿Qué le pasa?». Esperó un instante y añadió: «¿Qué puedo hacer para ayudarla?». Había sucedido exactamente lo que esperaba que ocurriese, pero estaba ansiosa. Aunque había suspirado por aquella oportunidad, se encontró dudando cuando al fin llegó. ¿Cómo podría haber adivinado su estado el Dr. Hall? No resultaba nada verosímil el que instintamente hubiera captado su deseo no expresado. El que la gente lo considerase como un médico astuto, probablemente uno de los mejores de Omaha, no era suficiente explicación. Dándose repentina cuenta de que no era tiempo para reflexiones, ya que el Dr. Hall, que se había mostrado muy sincero con ella, estaba esperando su respuesta, respondió con lentitud: «Bueno, no tengo ninguna queja física, doctor». Deseaba desesperadamente su ayuda, pero, temerosa de hablar en demasía, solo añadió: «Lo único que me pasa es que estoy nerviosa. Estoy tan nerviosa que me han enviado a casa de la academia, y me han dicho que me quede aquí hasta que me ponga bien». El Dr. Hall la estaba escuchando con atención y Sybil se dio cuenta de que realmente deseaba ayudarla. Sin embargo, a causa de su superdesarrollada capacidad de infravalorarse y dada su convicción de siempre de que no era tan importante,
No podía comprender el motivo de tal interés. ¿No está ya en la academia?, le preguntaba el doctor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Doy clases en un colegio de primera enseñanza, le contestó. Aunque no tenía un título universitario, podía dar clases a causa de la falta de maestros ocasionada por la guerra. Ya veo, indicó el doctor Hall, y ese nerviosismo de que usted habla, ¿cómo se manifiesta? La pregunta la aterrorizaba. ¿Sí? ¿Cómo se manifestaba? Aquello era algo acerca de lo que no quería hablar. Por mucho de que el doctor Hall quisiera ayudarla, por mucho que ella desease esta ayuda, no podía hablarle de aquello. Jamás había sido capaz de compartir con otro ser humano aquella información que le pedía. Lo que es más, no hubiera podido hacerlo, aunque lo hubiese deseado. Era una fuerza siniestra que rodeaba su vida y la hacía diferente a los demás. Pero era una fuerza que no tenía nombre, ni siquiera para ella. Lo único que Sibyl dijo fue: sé que tengo que ir a ver a un psiquiatra. Esto suponía que era una explicación bastante buena de cómo estaban las cosas, pero estudió al doctor Hall, inquieta, para ver cómo reaccionaba. Su rostro no mostraba sorpresa alguna, y no parecía haber llegado a alguna conclusión. Le concertaré una visita, dijo sin darle mayor importancia. Ya le indicaré la hora cuando venga el jueves con su madre. De acuerdo, muchas gracias, doctor, le contestó Sibyl. La breve y rígida frase de gratitud, con sus palabras convencionales, le parecía hueca. Sabía que aquellas palabras no podían expresar el impacto de las poderosas sensaciones que estaban sobrecogiéndola. Era importante para ella ver a un psiquiatra, no solo para aliviar su nerviosismo, si es que se podía tratar su estado, sino también porque el regresar a la academia dependía de esta ayuda psiquiátrica. Deseaba desesperadamente regresar a la academia y sabía que aquella era la única forma de lograrlo. Sibyl no dijo nada de aquello a sus padres, pero el jueves, en presencia de su madre, el doctor Hart le indicó: su visita será con la doctora Wilbur el 10 de agosto, a las 2 de la tarde. Es especialmente buena con la gente joven. Sibyl pudo notar cómo su corazón se detenía y luego comenzaba a latir apresuradamente. La excitación ante la idea de acudir a un psiquiatra quedaba, sin embargo, oscurecida por la palabra doctora. ¿Una mujer? ¿Había oído correctamente? Todos los doctores que había conocido eran hombres. Sí, repetía el doctor Hall. La doctora Wilwood había tenido mucho éxito con los pacientes que le he enviado. Sibyl lo escuchaba a medias, porque el terror inicial ante la idea de una mujer psiquiatra casi borraba sus palabras, pero inmediatamente se disipó su miedo. Había tenido una relación muy amistosa con la señora Updike, la enfermera de la academia, y una experiencia devastadora con un neurólogo de la clínica Mayo. El neurólogo se había desembarazado de su caso tras una sola visita, con el fácil veredicto dicho a su padre de que si continuaba escribiendo poesías, todo iría bien. El doctor Hall se inclinó hacia adelante para poner su mano sobre el brazo de su madre, a la que dijo con firmeza: «Y señora, usted no ha de ir con ella». Sibyl se sintió muy asombrada, hasta estremecida, por el tono que había empleado el doctor con su madre, y por lo aparente aquiescencia de ésta. Era un hecho consagrado en la vida de Sibyl el que su madre fuera con ella a todas partes, y que ella fuera con su madre. Nunca, a pesar de que lo había intentado, había sido capaz de alterar este hecho. La omnipresencia de su madre en su vida había sido casi una fuerza de la naturaleza, tan inevitable como el alzarse y el ponerse del sol. Con una sola frase, el doctor Hall había alterado la realidad de toda su vida. Además, había otra cosa, en aquella frase que resistía su comprensión. Nadie, ni la familia, ni los amigos, ni siquiera el padre de Sibyl, y desde luego tampoco ella, le había dicho jamás a su madre qué era lo que tenía que hacer. Su madre, la autoproclamada Gran Hetty Dorset, era una figura gigantesca, irresistible e invencible. Nunca recibía órdenes, las daba. Al salir de la consulta con su madre, Sibyl deseó fervientemente, quizá de un modo irracional, pero con mucha fuerza, que la psiquiatra a la que pronto iría a ver no tuviera el cabello blanco. Exactamente a las 2 en punto de la tarde del 10 de agosto, Sibyl entró en la consulta de la doctora Cornelia Wilbur, en el 6º piso del edificio de las Artes Médicas de Omaha. Y en el cabello de la doctora no había blanco, era rojo, y la doctora era joven. Quizá no tuviera más de 10 años más que Sibyl. Sus ojos parecían amistosos, indudablemente amistosos.
A pesar de ello, en el interior de Sybil se agitaban las mismas sensaciones opuestas que se habían experimentado en la consulta del Dr. Hall, las sensaciones de descanso, dado que al fin estaba haciendo algo acerca de su nerviosismo, junto con el terror de que no podía hacerse nada, dado que su situación era única e incurable. La doctora Wilbur se mostró paciente mientras Sybil, tratando de ocultar esos sentimientos contradictorios, habló y habló acerca de cómo se sentía terriblemente nerviosa y agitada en la academia, hasta el punto de que a menudo tenía que salir de clase. Las cosas iban bastante mal en la academia, contó Sybil. La señorita Updike, la enfermera de allí, estaba preocupada por mí. El doctor me vio a un neurólogo de la clínica Mayo. Vi al neurólogo solo una vez y me aseguró que todo iría bien, pero las cosas iban de mal en peor. Me enviaron a casa y dijeron que no regresase hasta que estuviese bien. Sybil se sintió animada por la sonrisa de la doctora. Bueno, continuó Sybil, ahora estoy en casa, y es horrible, simplemente horrible. Estoy con mis padres a todas horas, no me dejan apartarme de su vista, me miran con cara larga. Sé que les da vergüenza que me enviaran a casa. Habían hecho proyectos sobre mi educación y tenían muchas esperanzas, pero volveré ya cuando esté bien. La doctora seguía sin decir nada, así que Sybil continuó hablando. Soy hija única y mis padres son muy buenos conmigo. La doctora Wilbur asintió con la cabeza, mientras encendía un cigarrillo. Se preocupa por mí, continuó Sybil. Todo el mundo se preocupa por mí. Mis padres, nuestro pastor, todo el mundo. Yo ilustro las disertaciones del pastor acerca de Daniel y la revelación. Mientras habla, yo pinto la bestia sobre la que está hablando. Es realmente muy impresionante. Estoy sobre un andamio, a 3 metros por encima del estrado. Habitualmente pinto al carboncillo sobre papel grueso de dibujar, mi interpretación de lo que cuenta el pastor. Esto me tiene atareada. ¿Cómo te sientes tú?, le interrumpió la doctora Wilbur. Me has hablado de lo que todo el mundo piensa acerca de ti, pero ¿cómo te sientes tú? Siguió un compendio de quejas físicas al ir hablando Sybil de su poco apetito, de que solo pesaba 36 kilos a pesar de que medía 1,62 m. El recital también incluía su sinusitis crónica y su mala vista, tan mala que, como dijo ella, a veces siento como si estuviese mirando dentro de un túnel. Tras una pausa añadió, no me siento nada bien, pero me han dicho que estoy muy sana, desde que era muy pequeña. He estado enferma, pero sin estarlo. La doctora deseaba saber si recordaba sus sueños. No los recordaba. De muy niña había tenido pesadillas, que tampoco podía recordar. Sybil se quedó helada cuando la doctora trató de hacerla hablar de sus sentimientos, pero la psiquiatra persistió. Finalmente Sybil dejó lo bastante como para que la doctora pudiera afirmar. Deberías volver. Tienes dificultades con las que podemos trabajar. De lo que la doctora Wilbur también estaba segura era de que no sería fácil llegar al interior de Sybil. Esta era muy ingenua, muy inmadura, muy cándida. Además, trabajaba en su contra, usando muchas palabras sin decir apenas nada. La misma Sybil deseaba ansiosamente poder regresar, pero mientras estaba en la oficina de recepción, pagando la consulta, supo que no podía acudir a otra visita sin antes hablarlo con sus padres. No obstante, notaba que, si continuaba trabajando con la doctora, podría curarse. ¿Le había contado demasiado a la psiquiatra? Sybil se preguntó acerca de eso mientras el ascensor bajaba rápidamente los 6 pisos del edificio de las artes médicas. Sin dudarlo, se aseguró a sí misma que no había dicho lo que no se atrevía a contar. Más tarde, saliendo del edificio, al sol de aquel día de agosto, se dio cuenta de que jamás podría decirle a la doctora Wilbur todo lo que debería de haber y podría contar sobre sí misma, todo lo que ella, Sybil Isabel Dorset, conocía ya entonces. Capítulo 3. El sofá y la serpiente. Sybil efectuó su segunda visita a la doctora Wilbur, sin incidente alguno. No obstante, cuando la paciente salió del edificio de las artes médicas, recordó que su madre le estaba esperando en los almacenes Brandeis, en el edificio contiguo. Frustrada al no poder acompañar a su hija a la consulta de la doctora, Hetty Dorset la había llevado hasta los 2 ascensores del edificio en que estaba citada la misma. «Te esperaré en Brandeis», había dicho Hetty en la puerta del ascensor, convirtiéndose la frase en una promesa. El viejo lema de una obligada interdependencia de la que ninguna de ellas se había podido desembarazar, aunque ambas lo hubiesen deseado.
y desde luego Hattie no lo deseaba. Ahora, como siempre, era un extraño caso donde, a donde tú vayas, iré yo. Lenta, obligatoriamente, Sybil entró en los almacenes Brandeis, donde casi visible al momento se hallaba la enjuta figura de su madre, con su aspecto de gran dama y cabello canoso. También inmediatamente llegó la frase de su madre: ¿qué ha dicho de mí la doctora? Aunque era una pregunta, tenía el tono propio de una orden. No ha dicho nada, respondió Sybil. Bueno, vamos, dijo testaruda la madre. Me gustaría pasar por la biblioteca, indicó Sybil. Oh, de acuerdo, aceptó su madre. Yo también quiero un libro. En la biblioteca de Harley Street, Sybil y su madre fueron a estanterías diferentes, y luego se encontraron en la mesa de la biblioteca. Sybil llevaba el cordón de plato de Sidney Howard. ¿Qué es eso?, le preguntó su madre. Es una obra de teatro, contestó Sybil. La doctora Wilbur me sugirió que la leyese. Aquella tarde, mientras Sybil preparaba la cena, después, mientras fregaba los platos, su madre estuvo sentada leyendo el cordón de plata. Cuando los hubo terminados, su comentario fue: no sé por qué te ha dicho la doctora Wilbur que leyeses esto. ¿Qué tiene que ver contigo? Willard Dorset, que permanecía en silencio mientras su esposa y su hija hablaban, estaba mascullando algunas preguntas propias. Al disgusto, había aceptado que Sybil se pusiera en tratamiento, dado que, desde que la habían enviado a casa de la academia, sabía que tenía que hacerse algo. Y, aunque no estaba en lo más mínimo seguro de que la psiquiatra fuera la solución, había estado dispuesto a correr el riesgo. Pero ahora se preguntaba si esa decisión había sido correcta. El tratamiento iniciado el 10 de agosto continuó una vez a la semana durante todo el verano y principios de otoño de 1945. Para los tres Dorset fue un tiempo de aprensión y vigilancia. Cada vez que Sybil regresaba a casa, tras ver a la doctora Wilbur, sus padres lo esperaban como buitres. ¿Qué ha dicho de nosotros?, le preguntaban juntos y por separados. ¿Y qué más dijo? Jamás le preguntaban ¿cómo te sientes? O ¿qué tal van las cosas? Ni tampoco hacían lo que más le hubiese gustado a Sybil, no decirle nada. El tratamiento ya era lo bastante doloroso en sí mismo, sin aquella inquisición constante en su casa. Te rebajas a ti misma, le decía la doctora a Sybil. No te consideras lo bastante. Esa es una sensación poco agradable. Así que la proyectas sobre los demás y dices, no les caigo bien. Otro de los temas era, eres un genio y eres seria, demasiado seria, necesitas más vida social. Y otra era, ¿cuándo vas a estallar? La doctora Wilbur le aconsejaba, vete de casa, ve a Nueva York o Chicago, en donde podrás encontrar a gente como tú, gente interesada en el arte. Vete de aquí. Sybil deseaba hacerlo. La inquietud que sentía en su casa era intensificada por el tratamiento. Por ejemplo, el comentario de la doctora acerca de que Sybil necesitaba una mayor vida social había exasperado a su madre. Bien, declaró alteradamente cuando Sybil se lo contó. ¿Qué es lo que he estado diciendo durante todos estos años? ¿Qué hay de malo en mi diagnosis? ¿Por qué no empleas todo ese dinero en dejarme a mí que te diga lo que va mal? Los padres de Sybil, que desmenuzaban todo lo que decía la doctora, también se dedicaban a criticarla. Fumaba, y ninguna mujer buena lo hacía. En realidad, tampoco ningún hombre de bien. No iba a la iglesia alguna, y digamos, a una iglesia de su congregación fundamentalista. Abreviando, no se fiaban de la doctora y lo decían. El problema era que, dado que habían manejado siempre a su antojo a su hija, esperaban seguir haciéndolo ahora. Su madre, que lo veía todo o blanco o negro, consideró simplemente que la doctora Wilbur se equivocaba. Nadie, doctora o no, hiciera las cosas que Hattie Dorset desaprobaba, según sus propios dogmas, podía tener razón en nada. La actitud de su madre acerca de la doctora Wilbur no sorprendió a Sybil, pero sí la de su padre. Sybil lo había creído lo bastante objetivo como para ser capaz de atender a razones, de conceder que la doctora Wilbur podía ser una buena psiquiatra, aunque no estuviese conforme con lo que hacía como persona. Y no obstante, Sybil se dio rápidamente cuenta de que su padre no podía sobreponerse a la resistencia que sentía contra todo lo que decía o aconsejaba la doctora Wilbur, a causa de que su estilo de vida era distinto al de él. La doctora pertenecía a otro mundo, y para Willard Dorset, tal como para su esposa, la doctora Wilbur podía seguir permaneciendo en él. En realidad, la doctora Wilbur no le importa un comino, le advertía repetidamente su madre a Sybil. Ahora te dice una cosa,
pero cuando te tenga donde quiere tenerte, te dirá cosas muy distintas. Y jovencita, recuerda que se volverá contra ti si le dices que no amas a tu propia madre. Sibyl le aseguraba a su madre que jamás le diría tal cosa a la doctora, porque no era cierto. Te quiero, madre, de verdad, afirmaba Sibyl una y otra vez. Durante todo el tiempo, aquella situación fue horrible. Sibyl desesperadamente deseaba ponerse mejor y las escenas que se producían en su casa no le ayudaban en lo más mínimo. Y, no obstante, no había forma de evitarlas. Si hablaba, había una escena, pero también si permanecía en silencio. Cuando Sibyl no hablaba, sus padres la acusaban de mostrarse hosca, y aunque a menudo le habían aplicado tal calificativo en el pasado, ahora afirmaba que la doctora Wilbur era la responsable de su comportamiento. Te volverá loca, le avisaba su madre, y entonces te meteré en un manicomio, porque así es como esos doctores ganan dinero. Por el contrario, los extraños, tanto la gente que habían ido a ver a la doctora como la que no lo sabía, hablaban de una clara mejoría en Sibyl, pero cuando la gente decía tales cosas, su madre se burlaba, y su padre solo los escuchaba a medias. Sibyl creía que quizá lo hubiera comprendido si su esposa no le hubiera lavado el cerebro con su «Está mejor porque está creciendo, y todo el mundo tiene más sentido cuando se hace más viejo, y comprende las cosas mejor». Sibyl tenía 22 años, pero su madre hablaba de este periodo de su vida no como de una época de madurez, sino de inicio de crecimiento. Al menos, el lavado de su cerebro no tuvo efecto en la misma Sibyl. A medida que continuaba durante septiembre las sesiones de 1 hora semanal con la doctora en Omaha, Sibyl se fue convenciendo más y más de que la doctora Wilbur podía ayudarla a ponerse bien, pero aún seguía muy confusa. Sibyl no le había contado a la doctora lo que le hacía sentirse así, alguna cosa terrible e inmencionable que tenía que ver con el tiempo y el recuerdo. Por ejemplo, había habido veces a finales del verano y a principios del otoño en que Sibyl había ido a la consulta de la doctora sin poder luego recordar claramente lo que allí había sucedido. Había veces en que recordaba entrar en el ascensor, pero no en la oficina. Otras veces en que recordaba entrar en esta, pero no salir. Eran esas veces cuando Sibyl no podía contarles a sus padres lo que había dicho la doctora acerca de ellos o acerca de ninguna otra cosa, pues Sibyl no sabía siquiera si había visto a la psiquiatra. Una ocasión en particular estaba muy grabada en su recuerdo, una paradoja, una burla, al recordar que uno no recordaba. Sibyl se oyó a sí misma decir: «No ha sido tan malo como habitualmente». «¿Cómo lo sabes?», le preguntó la doctora. «Porque ya estaría en el vestíbulo o algo así». En ese momento le replicó Sibyl. «Bueno», dijo la doctora, «casi saltaste por la ventana, te levantaste del sofá y corriste hacia la ventana. No pude detenerte». Sibyl no recordaba haber hecho nada así, pero no discutió lo que le decía. Durante toda su vida, la gente le había dicho que había hecho cosas que no había hecho. Dejó que también lo hiciera la doctora Wilbur, sin oponerse, como era su costumbre. «Realmente no me preocupo mucho», le explicó la doctora. «No puedes saltar por esas ventanas. Es debido al cristal. ¿Sabes? Es irrompible». Luego, la doctora Wilbur se puso más seria. «Tuviste lo que parecía ser un pequeño ataque», explicó, «pero no de epilepsia. Era un ataque psicológico». «¿Psicológico?». La doctora decía que Sibyl estaba nerviosa. Aquello ya lo sabía, no era nada nuevo. Sin embargo, lo que sí era nuevo era que la doctora no parecía echarle la culpa. En el pasado, cuando tales cosas habían sucedido, siempre se había culpado a sí misma. Nadie más sabía acerca de aquello, pero estaba segura de que cualquiera que lo hubiese sabido la habría considerado culpable de un comportamiento inexcusable. Y no era que la doctora Wilbur pareciera pensar que su estado era incurable, como ella había temido siempre. La doctora le presentaba 3 elecciones para su futuro inmediato: enseñar en la escuela de estudios primarios durante otro año, regresar a la academia o someterse a un tratamiento más intenso en el Hospital Memorial Obispo Clarkson, donde la doctora y un colega dirigían el departamento psiquiátrico. Sibyl eligió el hospital, pero cuando se lo contó a sus padres se mostraron acongojados, casi aterrorizados. Para ellos, la hospitalización solo significaba una cosa: que su hija estaba loca. «Esto no tiene nada que ver con la locura», trató de explicarle Sibyl.
la doctora Wilbur me lo ha dicho. Entonces tiene que ver con el diablo, replicó ominosamente su padre. A pesar de que el hospital parecía el camino hacia el infierno, Willard Dorset aceptó hablar de ello con la doctora Wilbur, eligiendo no encontrarse con ella en su consulta del edificio de las artes médicas, sino en el Clarkson. Hattie y Sybil esperaban fuera del hospital, sentadas en el coche, la madre mordiéndose las uñas y la hija rechinando los dientes. En el interior, la doctora Wilbur logró disipar las visiones que tenía Willard Dorset acerca de que su hija fuera encerrada y encadenada, de que le hiciesen una lobotomía o de que empeorase con el contacto con otros pacientes más enfermos que ella, o de que mejorase únicamente lo suficiente como para que la mandasen a casa, tuviera una recaída y hubiese de volver al hospital. Había pensado en la hospitalización como un ciclo incesante y sin fin de dentro y fuera, dentro y fuera. También fue disipado el más profundo de sus miedos paternos, que le dieran drogas a su hija. No, le aseguró la doctora Wilbur, no haremos tal cosa. Finalmente, y aunque Willard Dorset tenía una sensación de intranquilidad a causa del camino psiquiátrico que había comenzado a recorrer su hija, dio su consentimiento para que fuera hospitalizada en el Clarkson. Tal como lo veía la doctora Wilbur, el Clarkson solo iba a ser una medida temporal. Creía que lo que necesitaba en definitiva, Sybil, era un psicoanálisis. «Eres el tipo de persona que debería ser psicoanalizada», le dijo a su paciente. «Me gustaría llevar a cabo esto yo misma, pero aún no soy analista. De hecho, pronto me iré a Omaha para iniciar mis estudios analíticos. Te sugiero que cuando salgas de Clarkson vayas a Chicago a que te analicen». La perspectiva excitaba a Sybil. Chicago no solo significaba acercarse más a la verdad acerca de sí misma, sino también alejarse de casa. No obstante, el psicoanálisis presentaba un problema para Willard y Hattie Dorset. Habían estado de acuerdo con el tratamiento psiquiátrico, incluso con los planes de hospitalización, pero el psicoanálisis era otra cosa. El sofá y la serpiente. Los padres temían que el extraño mundo del sofá del psicoanalista fuera antitético con sus más profundas convicciones religiosas, y que probablemente excluiría a Dios de la escena. Su religión, que era aquella en que había sido criado el padre de Sybil y que luego su madre, originariamente metodista, había adoptado tras algunos años de matrimonio, les enseñaba que cada individuo tiene el privilegio de elegir entre Dios y el diablo, entre Dios y el Lucifer de las profecías, entre Dios y la serpiente de las escrituras. El diablo, les decía su religión, podía ejercer control sobre el destino de un individuo, solo si ese individuo se lo permitía. Todo el mundo, creían los Dorset, tienen el privilegio de escoger entre Dios y el diablo. Dios, asumiendo una responsabilidad completa por las acciones de aquellos que lo eligen, podía llevar al paraíso a todos sus seguidores y, por el contrario, afirmaba su religión, quienes elegirían al diablo caminaban por otro sendero. Temiendo entregar a su hija al diablo y a través de ella entregarse él mismo, Willard Dorset no pudo dar una respuesta civil cuando ésta le suplicó que le permitiese ir a Chicago a psicoanalizarse. «No sé», le dijo, «tendré que hablarlo con el pastor Weaver». El pastor, que era decisorio en la mayor parte de las situaciones, compartía las dudas de Willard Dorset acerca de los beneficios del psicoanálisis. Los dos hombres eran íntimos y muy impresionado por el talento de Dorset como contratista de obras, el pastor se había puesto de acuerdo con él para que construyese iglesias para su religión. Mientras hablaban en la iglesia, a medio de edificar en la que trabajaba ahora Dorset, el pastor no quiso comprometerse. «No sé, hermano Dorset, realmente no sé», repitió varias veces. Tras un silencio, Dorset indicó: «Me sentiría mucho mejor si el psicoanalista de Chicago fuera de nuestra misma confesión. Me temo que un doctor que no lo sea use drogas, hipnosis y otras técnicas a las que me opongo». Caminando arriba y abajo por la iglesia, el pastor se mostró pensativo y perplejo. Cuando finalmente habló, fue solo para decir: «Tendrás que decidir por ti mismo, hermano Dorset. Me gustaría ayudarte en este problema, pero francamente no sé qué aconsejarte». Esta vez fue Dorset quien caminó nervioso. Replicó con aprensión: «Si Dios no forma parte de la terapia, les va a costar mucho hacerme pasar por ese camino».
Sí, estuvo de acuerdo el pastor. Es como llevar a una mula de Missouri a un nuevo establo. Primero tienen que taparle los ojos. Tras una larga pausa añadió: creo en la libertad de pensamiento, de conciencia y de convicción, hermano Dorset. Sabes que puedo ser muy persuasivo, incluso dominador, pero la única forma de persuasión que siempre he usado ha sido hablar con la gente. Jamás he utilizado la fuerza en toda mi vida, y no estoy totalmente seguro de que el psicoanálisis no haga uso de la fuerza, pero no me opongo a que Sybil vaya a Chicago. No debo tomar yo la decisión, sino tú y ella. Willard Dorset informó a Sybil de esta conversación con el pastor, y creyendo que no había mejor defensa contra sus propios temores que pasárselos a otros, dejó que tomara ella la decisión. Aún sigo queriendo ir a Chicago, fue la respuesta fija e inalterable de Sybil. El siguiente domingo, en la iglesia, Sybil habló brevemente con el pastor. Contempló su traje negro y estudió sus penetrantes ojos marrones. Era como un apunte pictórico hecho solo con sombras. Los símbolos visibles de los temores que había sido expresados. Notando su mirada, el pastor le dijo suavemente: tu padre y yo vemos desde nuestro propio punto de vista. Debemos admitir que hay otro. Si eso es lo que realmente quieres, no debemos interponernos en tu camino. La decisión de Sybil siguió siendo la misma. Mientras esperaba una cama en el Clarkson y respuesta de Chicago, vio su futuro inmediato como un renovado asalto contra la terrible cosa, que había cubierto como una mortaja toda su vida. Notaba una sensación de bienestar por haber realizado el primer acto de autoafirmación tras sus largos años de vacilaciones y contemporización, tanto por parte de sus padres como de ella misma. Ahora podía ejercerse la decisión que no había podido mostrar cuando era más joven. De pronto, todo cambió. El instrumento, aunque no la causa, fue una neumonía que contrajo como consecuencia de una infección de garganta. Le dolía terriblemente la cabeza, tenía la garganta en carne viva, y aunque trató de levantarse de la cama para llamar a la doctora Wilbur, anulando la visita del 6 de octubre, pudieron más el mareo y la debilidad. Sybil le pidió a su madre que telefonease a la doctora Wilbur. Sybil oyó como Hattie Dorset le daba el número de la doctora a la telefonista, se anunciaba a la secretaría de esta y luego hablaba con la misma psiquiatra. Sí, le habla la señora Dorset, la madre de Sybil, dijo por teléfono Hattie. Sybil está enferma y no podrá acudir a su cita con usted el 6 de octubre. Sí, todo el mundo parece estar con esos dolores de garganta, pero ella tiene además neumonía. De todos modos me ha dicho que le llamase. Gracias. Su madre colgó con un clic. ¿Qué te ha dicho la doctora?, le preguntó Sybil. ¿Qué es lo que ha dicho? No ha dicho nada, le replicó su madre. ¿Nada acerca de otra visita? ¿Nada sobre el hospital? Nada. El tren había llegado a Trenton y aún continuaba el soñar despierta de Sybil. No podía callar el eco de la voz de su madre. Parecía estar diciendo aún lo que había dicho en Omaha. Sus palabras tan claras como si se hallase en el asiento contiguo al de Sybil. Tenía su viejo sonido cacofónico. El tren siguió hacia Nueva York. Mientras llegaban los recuerdos desatados, impulsados por lo que Sybil suponía debía ser su propia lógica, la doctora había comenzado todo aquello. La doctora a la que ahora estaba volviendo. Al enterarse de que la doctora Wilbur no había dicho nada acerca de otra visita, Sybil apartó rápidamente la sensación de desengaño pensando, tranquilizadoramente, que era probable que la doctora hubiera supuesto que la volvería a llamar cuando se hubiese recuperado. Sin embargo, una vez recuperada, llamó, le contestaron que la doctora Wilbur se había ido de Omaha para no volver. Era natural que se sintiese despreciada. Después de todas las amargas batallas de su casa, tras las agonías por las que había pasado para convencer a sus padres de que la dejasen ir a tratarse y luego que aceptasen su hospitalización en el Clarkson, de pronto se encontraba fuera de camino hacia su cura. Creía que ni la más valiente persona, si fuera emocionalmente vulnerable como ella, podría soportar tal golpe. Se alejó del teléfono y se sentó desmayadamente en su cama. Pensaba que ahora su madre la regañaría y su padre caería en un silencio recriminatorio. Meditó acerca de la doctora Wilbur y de lo asombroso e incomprensible que era que hubiese salido de la ciudad sin una nota de despedida, sin siquiera dar una rápida mirada atrás en su dirección. ¿Habría ofendido a la doctora?
¿Pensaría que no habría estado realmente enferma y que el anular la visita era un acto deliberado para acabar con el tratamiento? Desde luego, ambas cosas eran posibles. ¿Y ahora qué? Una carta de Chicago que la informaba de que la analista tenía cubierto su programa para los 2 próximos años y que no aceptaba a nuevos participantes había eliminado la posibilidad de un análisis. La pérdida de la doctora Wilbur había eliminado las posibilidades de ir a Clarkson y continuar el tratamiento. Así que, en el silencio de su cuarto, Sybil se enfrentó con el hecho de que, de alguna manera, tendría que arreglárselas para continuar sola. Incluso se persuadió a sí misma de que con la partida de la doctora Wilbur y la cancelación de sus planes de ir a Chicago, ahora estaría más libre para hacer lo que desease. Y lo que más deseaba era volver a la academia. ¿Estaba ya lo bastante buena como para esto? No estaba segura. Pero se daba cuenta de que el tratamiento de la doctora Wilbur podía servirle para obtener su readmisión. Después de todo, había visitado a un psiquiatra. Escribió a la señora Updike contándole sus deseos de regresar, y ésta le prometió utilizar toda su influencia para hacer lo posible este regreso. Mientras tanto, Sybil continuó dando clases en la escuela de estudios primarios y pintando su cuadro Calles Ciudadanas, y un apunte a lápiz fueron exhibidos en una galería de arte de Omaha, pero aquella cosa sin nombre seguía persiguiéndola. Cuando llegó un día en que se sintió liberada de aquello, señaló la fecha de su diario con el eufemismo «Todo bien hoy» en enero de 1947. Sybil regresó a la academia. Durante la primera semana, la señorita Updike se mostró curiosa por saber cómo estaban en realidad las cosas. Y cuando Sybil le contó que ya era capaz de acudir a sus clases sin las preocupaciones internas que en el pasado la habían obligado a abandonarlas, la señorita Updike pareció sentirse muy complacida. Podía ver, escribió Sybil en su diario el día 7 de enero de 1947, que me hallaba mucho mejor. El día 8 de enero de 1947, Sybil, refiriéndose a la cosa sin nombre, anotó en su diario: «Estoy muy orgullosa y muy agradecida de poder hablar con la señorita Updike como ayer, sin alterarme. No tengo ninguna inclinación, es la cosa que deseé durante tanto tiempo. Seguramente Dios ha escuchado mis súplicas». No obstante, la cosa sin nombre, las inclinaciones que la alteraban, no habían desaparecido. Su diario, clave virtualmente infalible de la presencia o ausencia de las inclinaciones, dado que cuando Sybil dominaba la situación, nunca dejaba de escribir algo cada día, muestra claramente que, incluso en este periodo, hubo días en los que no anotó nada, y eso hace pensar de que pensaba que se hallaba mucho mejor. De hecho, el 9 de enero, el día siguiente a esta oleada de optimismo, no escribió nada. A menudo, a los días buenos seguían otros malos. Hubo suficientes días buenos como para que Sybil pudiera completar casi 3 años de estudio y entrar triunfalmente en la segunda parte del último curso. Pero entonces, en 1948, poco antes del final de esta segunda parte, Sybil recibió una llamada telefónica de su padre, llamándola a Kansas, que era donde ahora vivían sus padres. Su madre estaba muriéndose de cáncer en el vaso e insistía en que no la atendiese una enfermera, sino Sybil. «Si eso es lo que su madre quiere», le dijo Willard Dorset a su hija, «eso es lo que tendrá». Sybil no sabía qué esperar cuando llegó a la ciudad de Kansas. Sus viejos temores volvieron a sobrecogerla, pero Hattie Dorset jamás se había mostrado tan tranquila y racional como en Kansas. Paradójicamente, en aquel periodo de crisis, madre e hija se llevaron mejor que nunca. Esta misma calma se convirtió en un irónico ambiente para los acontecimientos que llevaron una tarde cualquiera. Hattie Dorset, relativamente libre de dolor, estaba sentada en la gran tumbosa roja de la sala de estar de la casa de los Dorset. Estaba leyendo la revista Ladies a la luz de una pequeña lámpara de sobremesa. Sybil se acercó con la bandeja de la cena. Entonces, y aparentemente sin relación alguna con nada, Hattie Dorset comentó: «Jamás la hice». «¿Qué es lo que no hiciste?», le preguntó Sybil suavemente, pensando que su madre estaba aireando alguna pena retrospectiva, alguna cosa no hecha que ahora la atormentaba. «Jamás hice aquella llamada», le dijo Hattie Dorset. «¿Qué llamada, madre?». «Aquella llamada a la doctora Wilbur», le explicó su madre. «La hiciste», insistió Sybil. «¿No lo recuerdas? Oí la conversación, palabra por palabra». Hattie Dorset replicó muy compuesta:
Bueno, mantuve apretado el pulsador de la horquilla y no la hice. Nunca hice la llamada por teléfono. Jamás se le había ocurrido una tal posibilidad a Sybil. Le resultaba inconcebible que su madre hubiera cortado de una forma tan decidida su camino hacia la salud. Y concebible que su madre lo hubiera condenado a la incertidumbre y la duda acerca de la doctora con que había vivido desde octubre de 1945, hacía casi 3 años, una pequeña comprensión aquí, una diminuta revelación allí, captadas durante aquel tratamiento, desgraciadamente breve, había bastado para que se mantuviese un equilibrio interno que hizo posible que Sybil regresase a sus estudios. La cosa sin nombre de la que la doctora Wilbur había tenido una breve demostración el día que su paciente se abalanzó hacia la ventana, había continuado en Omaha, en la academia y en Kansas, y había sido su madre, manteniendo aquel extraño secreto, la que al impedir la continuación del tratamiento había moldeado deliberadamente el destino de su hija. ¡Qué horror! ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor había en aquello! Y sin embargo, no hubo recriminaciones. Nadie criticaba jamás a Hattie Dorsett. No hubo un estallido de ira en su contra. La ira era mala. Hattie se tomó su cena. Sybil devolvió la bandeja a la cocina. Ni madre ni hija volvieron jamás a mencionar aquella llamada telefónica a la doctora Wilbur. No obstante, la revelación acerca de la llamada cambió totalmente la actitud de Sybil hacia la doctora. Le parecía obvio que, no sabiendo que Sybil hubiera estado enferma, la doctora hubiera pensado simplemente que había interrumpido el tratamiento sin siquiera tener la cortesía de llamarla para decírselo. No era extraño que la doctora hubiera abandonado Omaha sin llamarla. No era Sybil Dorsett, sino la doctora Cornelia Wilbur la que tenía derecho a estar muy desilusionada. Antes de enterarse de la llamada telefónica no hecha, Sybil había apartado deliberadamente a la doctora Wilbur de sus pensamientos. Sin embargo, ahora la doctora volvía a estar en primer plano, y Sybil notó una repentina oleada de esperanza. Había vuelto a ella el maravilloso sueño de curarse por completo, de volver a comenzar de nuevo, donde había terminado con la doctora Wilbur. Pero aquella vez no debía permitirse que interviniese la serpiente. Tendría que retrasar su sueño hasta que totalmente independizada pudiera permitirse pagar el tratamiento. Sybil se enteró por una publicación especializada en psiquiatría que la doctora Wilbur era ahora psicoanalista en Nueva York, y era a Nueva York a donde estaba decidida a ir Sybil. Pero jamás, durante los 6 años desde 1948 a 1954 que pasaron entre esta decisión y su puesta en práctica, dijo Sybil ni una sola palabra de su sueño a nadie. Su intención era una cosa más que debía guardarse para sí misma. En julio de 1948 murió Hattie Dorsett y fue enterrada en el cementerio de la ciudad de Kansas. Durante los 2 meses siguientes, Sybil llevó la casa para su padre y en septiembre regresó a la academia. Se graduó en junio de 1949 y fue necesaria la intercesión de uno de sus profesores para convencer a su padre, que estaba con el pastor Weaver en Denver, Colorado, de que asistiera a la entrega de diplomas. A la 1 en punto de ese día, Sybil salió con su padre en dirección a Denver. Durante los siguientes años vivió con él, dio clases y trabajó como terapista ocupacional. El trabajo de construcción mantenía en continuo movimiento a Willard Dorsett y Sybil iba con él. Sin embargo, durante el verano de 1954 había reunido ya suficiente dinero como para ir a Nueva York a cursar estudio de posgraduada en la Universidad de Columbia y reiniciar su tratamiento con la doctora Wilbur. Su padre sabía únicamente que su hija iba a Nueva York para estudiar, por lo que él mismo la acompañó en coche. Sybil llegó a Nueva York el día del trabajo de 1954, pero esperó hasta octubre antes de llamar a la doctora Wilbur, temiendo tanto que la rechazase como que la aceptase. Era plausible que la rechazase debido a la forma aparentemente nada educada en que Sybil había terminado su tratamiento, pero aún era más posible, y esto le hacía más daño, que la doctora ni siquiera se acordase de ella. El rechazo que se imaginaba venía agravado por el hecho de que Sybil, que se sentía culpable por haber pensado que la doctora Wilbur no había querido llamarla antes de salir de Omaha, convertía limpiamente esa sensación de culpa en una sensación adicional de rechazo. La aceptación llevaba en sí un tipo diferente de terror.
Si era aceptada, Sybil sabía que tendría que contarle a la doctora la sensación de fin del mundo que había experimentado cuando se estaba acabando su estancia de 3 años en Detroit, su última residencia antes de llegar a Nueva York. Mientras estaba dando clase, todo le parecía bien, aunque había veces que no recordaba lo sucedido en clase. Pero no obstante, en el momento en que abandonaba el aula y resultaba demasiado horrible el solo recordarlo, le sucedían cosas extrañas e incomprensibles. Aquellas cosas no eran nada nuevo y en realidad le venían sucediendo desde que tenía 3 años y medio, y había comenzado a darse cuenta de ellas al llegar a los 14. Pero en Detroit no solo se había transformado en más frecuentes, sino también en más amenazadoras. Ya no le resultaba posible soportar la terrible carga del secreto que no se atrevía a mencionar, de las respuestas que tenía que improvisar para mantener la pretensión de una normalidad. Personas a las que no había visto nunca antes insistían en que la conocían. Iba a un picnic y tenía la vaga sensación de haber estado allí antes. Se encontraba colgado en su armario ropa que no había comprado. Comenzaba una pintura y regresaba al estudio para encontrarse con que había sido terminada por alguien, en un estilo que no era el suyo. El dormir era una pesadilla. Cuando estaba dormida no podía estar segura. A menudo le parecía que dormía tanto de día como de noche. Y también muchas veces no había línea divisoria entre el momento en que se iba a acostar por la noche y el momento en que se levantaba por la mañana. Había muchas ocasiones en que se levantaba sin haberse ido a dormir, o en que se iba a dormir sin que despertarse a la mañana siguiente, sino en algún momento no reconocible. Si la doctora Wilbur la aceptaba, aparecerían aquellas cosas y muchas otras similares. Se prometió que aquella vez, con miedo o sin él, se las contaría a la doctora. El no decírselas era como contarle a un doctor que no estaba resfriado cuando en realidad estaba resfriado cuando en realidad tenía cáncer. Sin embargo, Sybil, no estando segura de que pudiera animarse a decírselo y sabiendo que si no lo hacía el tratamiento no iba a servir de nada, se preguntaba si al reiniciar su tratamiento era una decisión correcta. Titubeó durante 6 semanas antes de dar la zambullida. En el tren se desvaneció el pasado. De pronto, fue el presente que se convirtió en compulsivo cuando Sybil se enfrentó con la razón de su precipitada huida de Filadelfia. Cada vez que ocurría uno de estos incidentes y llevaban ocurriendo desde que tenía 3 años y medio, era como si estuvieran sucediendo por primera vez. Desde que a los 14 años se había dado cuenta de su situación, cada vez se había dicho que lo iniciaría todo de nuevo y que ya no podría pasarle más. En Detroit, los episodios habían sido abrumadoramente numerosos, y a pesar de ello, incluso entonces, se habían asegurado a sí misma de que cada uno de ellos sería el último. Sin embargo, aquella vez, la ilusión de que era la primera ocasión de que le sucedía, le ocasionaba un mayor terror de lo habitual. A causa del profundo desengaño que sentía aquel enero de 1958, al ver que 3 años y medio después de que se hubiese iniciado su análisis, pudiese suceder un episodio como aquel de Filadelfia. El tren entró en la estación Pensilvania de Nueva York. Sybil asió su cartera y bajó del tren. Se apresuró a correr hacia un taxi y finalmente se sintió algo tranquilizada de su aprensión, del insistente remordimiento por lo que había pasado en Filadelfia. Para cuando el taxi llegó a la Moorside Drive y se acercó a la casa en que, en septiembre de 1955, había alquilado un apartamento en el segundo piso con Teddy Reeves, se sintió segura y calmada, tranquilizada por su deseo de no recordar. Teddy seguiría aún con su familia en Oklahoma. Sybil subió las escaleras sabiendo, pero sin que le importase, que no habría nadie para recibirla. Cuando abrió de par en par la puerta del apartamento, desapareció su tranquilidad. Capri, delgado y con unos ojos muy grandes, emitió un patético y ronco maullido de bienvenida. El gato era el sonido mismo de la acusación, la misma acusación que le había lanzado el pijama en la habitación del Hotel Broadwood. Sybil había abandonado a Capri, al dejarlo sin agua o comida. Capri era su único verdadero amigo, realmente lo único que tenía. Conscientemente, Sybil nunca trataría mal a un animal y sobre todo no lo haría con su precioso Capri, pero lo había hecho. Había abandonado al animal que amaba como ella misma había sido abandonada repetidas veces en el pasado por gente que decía amarla.
Tu biblioteca virtual. Audiolibros.